Bueno, lo que os decía es que es fundamental el descanso, para mí el primer pilar de la salud, porque ningún proceso de nuestro cuerpo se escapa a la influencia del descanso. Y fijaros que si una sola noche no descansas bien, pues tiene impacto en tu salud. Y seguro que aquí hay más de uno que lo ha vivido en sus propias carnes, ¿no? Nos pasamos días y días sin descansar y si entrar mucho en la salud, pues nos va a afectar significativamente ya solo a nuestro estado de ánimo. Y fijaros si esto es así, que la organización del récord Guinness no permite ni reconoce intentos de récord relacionados con la privación del sueño. ¿Por qué? Pues porque tiene unos riesgos súper graves para nuestra salud. En el pasado hubo un intento que está documentado, de un señor que se llamaba Randy Gardner, y que permaneció despierto 11 días, 264 horas. Pero era un experimento científico. Y después de esta experiencia se vio que sus riesgos físicos, psicológicos eran tan grandes, incluía problemas de memoria, paranoias, alucinaciones, incluso daños permanentes al sistema nervioso. Por tanto, se decidió que no iban a fomentar de ninguna manera esa categoría. Me gustaría que comenzáramos haciendo una reflexión sobre nuestro propio descanso y para eso os he puesto este código QR y es de una encuesta que realizó un experto en descanso que se llama el doctor Sachin Panda. Si la podéis, he dejado en las anotaciones también el link para que podáis linkar desde allí. No sé si lo veis, porque antes Eva me decía que no veía las notas. No sé si lo habéis podido ver en el chat. Yo, Sara, sigo sin ver. Vale. No veo, no Si, veo. si no lo veis, os pido que saquéis el QR y que lo podáis hacer para que tengáis vuestra propia situación. Si tenéis un sueño de poca calidad, un sueño de calidad regular o sois súper dormilones. ¿Alguien que me diga si lo está haciendo? Yo estoy en ello. Venga, vamos a dar un minutito. Y si podéis compartir por aquí, estaría genial que compartáis cómo os está saliendo. A mí me ha salido un 20. Un 20. Bueno, muy bien. Es muy buena. Estás todavía con mejora, ¿vale? Con algo de mejora, pero no está nada mal. Voy a ver Pues el chat, que con tanta pantalla a veces por no os ahí, veo. 24, 31, 22, 22, 21, yo un 26, o sea que estáis aquí por vicio algunos, ¿eh? Por lo que veo. Pero bueno, ya veréis que vamos a poder buscar cosas nuevas. 21, muy bien. Bueno, pues fijaros que esta misma encuesta se hizo pues a más de 3.000 personas. Y el resultado fue este, ¿vale? Una campana de Gauss al uso, ¿vale? Como veis, donde el 20% estaba en sueño de poca calidad. El 70% lo encontrábamos en sueño de calidad regular, normal, ¿vale? Y el 10% eran súper dormilones. Y fijaros, ¿qué ocurre con esto? Pues que lo que vieron es que esto iba mucho más allá de lo que era si dormíamos mejor o peor, porque los superdormilones eran un 25% más felices, un 30% más capaces de conseguir sus objetivos y un 40% menos estresados. ¿Qué os parece esto? A ver, perdonad, que se me está yendo. No hablamos solo de dormir bien, ¿no? No hablamos solo de descansar bien. Estamos hablando de cómo mejorar nuestras vidas en el día a día. Bien, pues todo esto del descanso está regulado
por algo que se llama ritmos circadianos. Supongo que más de uno os suena esta palabra porque ya lleva mucho tiempo que se empieza a escuchar por redes sociales. Pero para quien no sepa lo que es, los ritmos circadianos es un reloj que todos tenemos dentro y que nos programa las cosas que tiene que hacer nuestro cuerpo en un ciclo de 24 horas. Es el que gestiona todos nuestros ritmos biológicos durante 24 horas, es decir, el día y la noche. Este reloj lo que hace es sincronizar estas actividades con las condiciones que nosotros tengamos en ese momento y los cambios ambientales, incluso antes de que ocurran dichos cambios. Fijaros, si tú todos los días comes a las 2:30, tu páncreas va a comenzar a segregar insulina antes de que estés delante del plato. Si tu hábito es constante durante todos los días, lo que estás haciendo es que tu cuerpo sea una máquina muchísimo más eficiente. Este reloj se sitúa en el cerebro y es el que pone en marcha, por ejemplo, la temperatura corporal, que varía a lo largo del día en 1 grado centígrado, los movimientos intestinales, ¿verdad?, que comienzan a primera hora y gracias a Dios cesan por la noche, nuestra atención, que el momento más álgido de nuestra atención es alrededor de las 10 de la mañana, la fuerza muscular, que que tenemos la mayor potencia muscular alrededor de las 5, o las hormonas. Las hormonas, yo siempre lo cuento, es el mensajero, es el sistema de comunicación de nuestro cuerpo. Entonces, si nuestros ritmos circadianos funcionan bien, ese sistema de comunicación va a funcionar bien. Pero si tenemos desequilibrados estos ritmos circadianos, pues os podéis imaginar cómo van nuestras hormonas. Como veis, este reloj tiene muchos ritmos, pero y se sincroniza con muchas cosas, pero de las cosas más importantes para sincronizar nuestros ritmos circadianos son estas dos, ¿vale? Por un lado, la luz y la oscuridad, y por otro lado, la alimentación. Luego también vamos a ver que hay algunos otros factores, pero como os decía, estos dos son los más importantes. Y de estos dos, el más importante es la simbiosis luz-oscuridad. Y vamos a ver por qué y cómo funciona. Fijaros, nosotros tenemos el reloj central en un sitio que se llama núcleo supraquiasmático, ¿vale? Y se encuentra en la parte anterior del hipotálamo. Y este, por un lado, se va a comunicar con la retina y por otro lado se va a comunicar con la glándula pineal. La retina está en la parte posterior del ojo y tiene unos fotorreceptores que lo que hacen es que van a decir si hay luz o hay oscuridad. A partir de ahí, ¿qué hace? Pues a partir de ahí lo que hace es que la glándula pineal empieza a funcionar dándole mensajes a nuestro cuerpo. ¿Cómo? Con hormonas. Por tanto, cuando yo veo luz, pues lo que se va a empezar es a segregar cortisol. ¿Para qué? Para que yo me pueda levantar de la cama y empezar a hacer mis cosas del día. Y, por ejemplo, por la noche lo que vamos a segregar, entre otras cosas, es melatonina. ¿Para qué? Para que vaya bajando mi ritmo y pueda descansar. Con lo cual es muy importante que nosotros tengamos diferencias de luz y de oscuridad. Y fijaros, lo que ocurre es que antiguamente o en las zonas rurales, veis esta foto. Fijaros, esto es un día con luz. Tampoco con un gran sol, porque está medio nublado, pero se puede ver perfectamente que hay una gran luminosidad. Y esto es la noche, que se ve que hay oscuridad, a pesar de que intuimos que detrás de este árbol hay una luna llena. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues lo que ocurre es esto. Esta es la realidad de muchos de nosotros,
que estamos en una oficina, estamos en un local con una luz normalita, pero es que además cuando en la ciudad es de noche hay mucha luminosidad y no estamos teniendo esas diferencias que tiene que captar mi retina para darle las órdenes adecuadas a mi cuerpo. Si esto lo viésemos en lúmenes, que son en luxes, que son la medición de luminosidad, fijaros, en la foto que os decía de un pueblo o de la antigüedad, pasamos de 100 luxes a menos de un lux. ¿Qué está pasando? Que cuando yo lo hago en la oficina y en una ciudad, fijaros la diferencia que hay, es casi nula. En el día estamos alrededor de 500 luxes en nuestras oficinas y en la noche estamos con más de 100 luxes, con lo cual esa diferencia es la que nuestra retina está captando y nuestra glándula pineal a veces no lo está entendiendo. El otro punto es cómo nos sincroniza el alimento. Nos sincronizan las vísceras y las vísceras no están viendo la luz. Las tripas no ven directamente la luz, ya que están siempre en un entorno de oscuridad permanente. Fijaros que los órganos encargados de digerir y de metabolizar la comida, pues, como son el estómago, el intestino, el hígado, las grasas, el páncreas o nuestros músculos, que no dejan de ser órganos endocrinos, se van a poner en marcha a través de ¿qué? De señales de la digestión. Y luego tenemos otra parte muy importante, la microbiota intestinal, que seguro que a algunos os puede sonar también por el nombre de flora intestinal, y que son todos esos microorganismos que tenemos en nuestro intestino y que sabemos que participan de una forma principal en nuestros ritmos circadianos. Y de hecho, todos esos microorganismos que tenemos en nuestro intestino tienen su propio ritmo circadiano. Cuando nosotros lo que hacemos es alterar el ritmo circadiano de nuestra microbiota, pues todo se desajusta. ¿Y cómo podemos alterar ese ritmo circadiano? Pues mirad, no respetando los horarios de la comida, ¿no? Hoy como a la 1, mañana como a las 3, pasado no como, el resto como a las 5. También tomar comidas copiosas por la noche, ¿vale? Que empezamos a comer por la noche y luego encima no dejamos mucho tiempo desde que yo ceno hasta que me acuesto, a veces pasa muy poco tiempo, o cuando tomamos, por ejemplo, carbohidratos refinados por la noche. Todo eso va a hacer que mi microbiota esté alterada. Y fijaros si esto es así. Los estudios nos dicen esa correlación entre la falta de sueño y la ganancia de peso. Por ejemplo, en este estudio en Estados Unidos, donde se siguieron a más de 60.000 mujeres durante 16 años, que es un estudio bastante grande, y las que dormían 5 horas o menos por la noche tenían mucha más probabilidad de engordar comparadas con las que dormían 7 horas. O este otro, que es curioso, ¿no? Porque veían cómo dormir poco tenía un importante efecto en la producción de hormonas y por tanto tenían hasta un 24% más de apetito. Pero no solo tenían más apetito, sino que no se satisfacían con los alimentos que comían. Y por último, otro de los que he escogido para que veáis la importancia del alimento, las hormonas y el ritmo circadiano, es este otro en el que cuando se reducía el sueño nocturno 4 horas o más, lo que se veía es que esa persona, cuando se levantaba, lo que quería es comida basura. Azúcares, grasas, ¿no? Dulces frente a una alimentación saludable. Y es que muchas veces pensamos que por la noche no estamos haciendo nada, ¿no? Que simplemente cerramos los ojos y estamos descansando y ya, pero tenemos muchísimas funciones que hacemos por la noche
y funciones que tiene que realizar el cuerpo mientras descansa. Y vamos a ver las funciones, un resumen de algunas funciones que son importantes. Por ejemplo, por la noche, ¿qué vamos a hacer? Reparar los daños de nuestro ADN que se producen y además el descanso lo que va a evitar es que los telómeros, que seguramente es algo que lo relacionáis con la longevidad, porque es así, va a evitar que se acorten. Se va a restablecer nuestra energía y nuestros almacenes de glucosa, importante para que nuestro cerebro funcione muy bien. Se van a realizar limpiezas de nuestros residuos que están por el cuerpo, en las células, a través del sistema linfático. Y lo he dicho bien, no es el linfático, es el linfático que se descubrió relativamente hace poco, hace algo más de una década, y lo que hace es como si fuese el camión de la basura que pasa por la noche y cuando te levantas, ¡pum!, tienes toda tu calle limpia. Pues eso es lo que hace el sistema linfático. Y entre otras cosas, lo que limpia son sustancias dañinas como las amiloides, que son típicas del Alzheimer, o sustancias inflamatorias que son malas para nuestras neuronas. Va a restaurar las conexiones cerebrales, a consolidar la memoria y el aprendizaje, y es en esa fase REM del sueño donde vamos a ver que hacemos todo esto, ¿no? Dormir poco nos va a hacer recordar todas las emociones negativas y nos va a borrar los pensamientos positivos. Y seguro que os pasa que a veces dormís menos o dormís bien y os sentís más positivos, más optimistas. También el pensamiento creativo pues lo va a desarrollar de una forma mucho más eficaz. Las personas que experimentan falta de sueño suelen sentirse mucho más irritadas y, de nuevo, la fase REM también va a ser necesaria aquí para apagar el exceso de emociones. También nos va a reforzar el sistema inmune y como todos sabemos, ¿no?, muchas veces por la noche es cuando peor estás y por la mañana durante la noche tu sistema inmune está trabajando y por la mañana te levantas mucho mejor. Y por último, hablamos de nuevo de esa sincronicidad, de esa sincronización de las hormonas con el sueño. Así que, como veis, no son pocas las cosas que hacemos durante nuestro descanso y por eso es tan importante tener una buena higiene del descanso. ¿Y qué está ocurriendo? Pues fijaros, según la Sociedad Española de Neurología, se estima que entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre en un momento dificultad para iniciar o para mantener el sueño, y que al menos el 10% de los casos es debido a algún trastorno del sueño crónico y grave, que se estima que es una cifra mayor porque hay muchas personas que no van al especialista cuando duermen mal. Y para eso tendríamos que saber qué es no tener una buena calidad de sueño. Mirad, lo podemos ver cuando el tiempo que dedicamos a dormir no es el suficiente para sentirnos descansados bien al día siguiente, que cuando tú te levantes por la mañana digas, estoy descansado, o cuando consideramos que no es suficientemente profundo para tener un sueño restaurador. Tenemos que ir al especialista, sí, pero hoy lo que vamos a hacer es ver algunos cambios que nos pueden ayudar a que nosotros, haciendo esos pequeños cambios, mejoremos nuestro descanso. Pero os voy a dar un dato que creo que para mí es muy tranquilizador, porque hay muchas personas que tú les preguntas, ¿cuánto duermes? Y fijaros, en este estudio, las personas que decían que dormían 3 horas por la noche, lo que se vio monitorizando su descanso es que en realidad habían dormido 7 horas, casi 7 horas. Fijaros la percepción que tenían y sin embargo la realidad es que habían dormido 7 horas. No se sabe muy bien, no se sabe exactamente por qué sucedía esto, no hay conclusiones radicales de este estudio. Y una de las teorías que se cree es que yo durante el sueño estoy soñando que estoy despierto y esa es
la percepción que a mí me queda, que yo no he descansado. Vamos a ver cómo es la estructura del descanso. Fijaros, un sueño completo consta de 5 ciclos de 90 minutos, es decir, necesitamos descansar 7 horas y media. Pero esto es ver tan solo una parte de la moneda, esas 7 horas y media, porque para mí es fundamental esta frase. Tu mejor noche se prepara a lo largo del día y tu mejor día se prepara durante la noche. Tenemos que ver las 24 horas del día, igual que veíamos esos ritmos circadianos, que es un reloj de 24 horas. Nuestro día es un sistema completo, ¿vale? Y así es como nosotros podemos hacer que se sincronicen esos ritmos circadianos. Y para eso, ahora ya vamos a entrar en qué podemos hacer a lo largo del día para tener una buena noche. Y lo voy a resumir en una sola palabra. Rutinas saludables. Esto es lo que vamos a aprender hoy, estas rutinas saludables para poder tener un buen descanso. Vamos a comenzar con ese momento de despertarnos. Ese momento es un momento que, madre mía, o sea, ¿cuántas veces yo me he levantado, me he tirado de la cama? Y no puede ser así. Tiene que ser un momento de pausa, ¿no? Pasas de tener una poca actividad, ¿no? A de repente muchísima actividad. Tenemos que hacer una transición muy pausada para darle tiempo a nuestro cuerpo. Y la primera norma es despertarnos a la misma hora cada día, ya que va a mantener nuestro reloj biológico funcionando de manera más eficiente. Y esto afecta si te vas a la cama un poco antes, un poco más tarde, perdona, ¿no? Cuando salimos por la noche y te vas más tarde de lo normal, bueno, pues en ese caso no tenemos que intentar compensarlo. Lo que tenemos que hacer es levantarnos a la misma hora y acostarnos un poquito más temprano. Otro punto importante es que nos tenemos que levantar descansados. Como decíamos antes, ¿cómo sabemos que hemos dormido lo suficiente, que no tenemos un problema con el sueño? Es que nos levantamos descansados. Y si no es así, es que no has dormido suficiente. Por lo general, si tienes que poner el despertador, no es buena señal, ¿vale? Tenemos que dormir 7 horas y media y podernos levantar sin despertador. Otro punto súper importante es que la hormona del cortisol es la que nos va a poner en marcha. Nos va a poner en marcha, pues eso, el cerebro, el músculo, el metabolismo, y eso se tienen que ir activando. Y no es algo que yo me despierte y mi hormona del cortisol ya se ponga en marcha. No, el cortisol necesita 30 minutos después de habernos levantado. Y el despertador no va a esperar, no va a respetar. Lo que te va a hacer es darte un chute de cortisol, que lo que va a hacer es, ¡pum!, elevarte el cortisol a lo bestia en ese momento. Por eso, lo que os digo es que tratar de despertaros sin despertador, súper importante. Y si veis que necesitáis despertador, hay despertadores que son de los que imitan el amanecer, la luz natural, que los encontráis en internet seguro, ¿vale? Y que poco a poco os va despertando. Además, hay algunos que hasta os ponen pajaritos, ¿vale? Para que no os dé un chute ese cortisol. Y esto es la forma más adecuada. Sí deciros que el snoozer, que es cuando yo apago el despertador y a los 5 minutos vuelve a sonar, no es lo más sensato que podemos hacer. O sea, primero, esos 5 minutos no te van a dar más calidad o más descanso. Eso es más algo de estar perezoso, ¿no? Y luego ese snoozer te está volviendo a elevar el cortisol constantemente. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que disfrutéis esos minutos de ese duermevela, que vayáis activándoos poco a poco, haciendo estiramientos suaves, haciendo listas mentales si queréis de prioridades. Todo esto os va a reducir el agobio del día, ¿vale? Esperar 30 minutos a desayunar
porque así vais a dejar que ese cortisol se vaya subiendo y se estabilice, y sobre todo porque no vais a interferir la respuesta hiperglucémica, ¿no?, que se produce con el cortisol. Cuando a mí me va subiendo el cortisol, estoy produciendo una subida de mi glucosa en sangre, y si yo meto alimentos, pues también vas a subir la glucosa en sangre. Entonces, si yo espero media hora, pues el cuerpo va equilibrándose sin tanta glucosa en la sangre, y sobre todo tu páncreas no va a sufrir. Bueno, vamos con el momento después de comer, ¿no? Ese momento de la siesta, que los españoles nos hemos ganado ese calificativo, ¿verdad?, de vagos en muchas partes, pero no somos vagos. Lo que somos es sabios, porque mirad, lejos de ser una realidad si nos podemos echar una siesta o no todos los días, ¿vale? Porque habrá personas que puedan y habrá otras que no. Los estudiosos dicen que debía ser obligatorio para mejorar nuestras capacidades. Y vamos a ver los distintos tipos de siestas y cuáles son sus beneficios. Tenemos la siesta corta, ¿verdad?, que es esa de 10, 20 minutos, y esa lo que va a hacer es despejarte y centrarte. Con poquito tiempo te va a ayudar. Va a mejorar esa memoria muscular, eso provoca que podamos tener nuevas destrezas, incorporar más destrezas, y baja la presión sanguínea. Luego está la siesta larga, ¿verdad? O sea que ya estamos hablando de 20, 60 minutos, que vas a poder potenciar, además de lo anterior, esa capacidad de aprender. Cuando estamos tratando de aprender hechos y cifras, vas a empezar a liberar hormonas del crecimiento que harán que te vas a sentir con más energía, pero sí que es verdad que te puedes levantar algo confuso. Y luego está la siesta completa, la que yo digo de pijama y orinal. 60, 90 minutos. Te va a permitir entrar en fase REM, vas a mejorar ese pensamiento creativo y esa capacidad para entender conceptos abstractos, y según los expertos, pues estas siestas son perfectas porque estás teniendo un ciclo completo de descanso. Así que siesta, sí, si puedes, ¿vale? Vamos a ir entrando en la tarde, que es ese mejor momento para hacer ejercicio, donde vamos a bajar la actividad, y por eso lo que os digo es, si vas a realizar ejercicio de intensidad, es mejor que lo programéis para antes de las 6. Por supuesto, supongo que a algunos ha pasado que habéis hecho ejercicio muy tarde por la noche y que no habéis podido conciliar bien el sueño, porque estás activando a tu cuerpo, y ahora a partir de esta hora lo que tienes es que ir dando menos estímulos al cuerpo para que vaya bajando. Pasear 30 minutos exponiéndonos a la luz solar. ¿Os acordáis que por la mañana, cuanto antes nos teníamos que exponer a la luz del sol para que nuestra retina supiese que está empezando el día y que tiene que empezar a activar todos sus mecanismos? Bueno, pues por la tarde-noche, esa luz, que es como una luz más rojiza, más tenue, también le está diciendo a tu retina que ya va bajando el día y que ya tienes que ir a empezar a bajar tú. Un baño tibio te va a reducir esos niveles de cortisol, aunque sea un baño solo de los pies. Si no te quieres meter en una bañera, te puedes poner los pies en agua caliente, y eso ya le va diciendo a tu cuerpo también que tiene que ir reduciendo su actividad. Y por supuesto, a partir de una hora hay que evitar bebidas diuréticas, porque si no van a hacer que te despiertes por la noche con necesidad de ir al baño, o excitantes. Hablamos de tabaco y hablamos de alcohol. Fijaros que el alcohol es una de las sustancias que más se utiliza para poder dormir, y es cierto que puedes conciliar el sueño a lo mejor más fácilmente. ¿Qué ocurre? Que el sueño que estás teniendo no va a ser un sueño de calidad. Por tanto, lejos de ser una realidad que te ayuda a descansar, pues es
no solo malísimo para tu salud, sino también para tu descanso. Y vamos con el alimento, que os acordáis que era otro de los factores que nos ayudaba a sincronizar, pero vamos a hablar de la cena. Fijaros, la idea y con lo que os tenéis que quedar es que la mayor parte de las calorías las vamos a consumir durante el día y una parte menor ya entrada la noche. Entonces, ¿por qué? Porque la reacción a la insulina, cómo funciona nuestro cuerpo con respecto a la insulina, es mucho mejor a primera hora del día y mucho peor a última hora de la noche. Por eso, además, es importante que no tomemos carbohidratos simples. Me refiero a carbohidratos simples, a pastas refinadas, a pan, a azúcares. Todo esto por la noche es mejor evitarlo. Una cosa que nos va a ayudar mucho es masticar despacio, que no solo nos va a hacer conectarnos mucho más, ¿no?, con ese momento de la comida, sino que además nos va a activar una hormona que se llama leptina, que es la hormona de la saciedad. Y la grelina, que es la hormona del hambre, pues la va a reducir. Por eso es muy importante, no sé si a vosotros os lo decían en casa, lo de masticar 100 veces. Bueno, masticar 100 veces puede ser una locura, pero sí masticar bastante los alimentos. Además, lo estás ya, cuando tú masticas el alimento, ya en la boca hay un montón de enzimas que están ayudando a que ese alimento se vaya degradando y por tanto esa digestión va a ser mucho más fácil de hacer y te va a dejar descansar por la noche. Hay una cosa que me encanta que los italianos le llaman la passeggiata, que queda muy bonito, pero vamos, que básicamente es darnos un paseo después de cenar. ¿Y cuánto? No mucho. 2, 3 manzanas y o sea, caminar 2, 3 manzanas y con este pequeño movimiento, pues te va a ayudar a descansar bien, pero además lo que nos va es a facilitar la digestión, a reducir la ganancia de peso, porque te va a tener el metabolismo más activo y hay estudios que dicen que este simple gesto de decir, oye, pues son 10 minutos que paseo, reduce el riesgo de diabetes. Lo que os decía antes, dejar al menos 2 horas entre la cena y la hora de acostarnos. Intenta que pasen por lo menos, ¿vale?, desde que tú terminas de cenar hasta que te acuestas, como poco, esas 2 horas. Y luego vamos a prolongar el ayuno. Todos hacemos ayuno. De hecho, cuando nosotros desayunamos, lo que estamos es rompiendo el ayuno, desayuno. ¿Qué es lo saludable? Que pasen al menos 12 horas entre cuando tú terminas tu cena y tú tomas tu primera ingesta del día. Aprovecho aquí para decir que el desayuno muchas veces se dice que es la comida más importante del día y no es así. Es una comida más del día y lo importante es que sea de mucha calidad, ¿vale? Los cereales azucarados, las tostadas que no son integrales, todo eso no se considera de mucha calidad para nuestro cuerpo. O sea, alimentos integrales, alimentos de calidad para nuestro desayuno. Pues ya vamos bajando, vamos reduciendo y vamos a preparar nuestro templo para el descanso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues fijaros, evitar los dispositivos luminosos antes de irnos a la cama, que es uno de los mayores problemas que están teniendo nuestros hijos. No sé si tenéis hijos en edades adolescentes, casi todos no ven la televisión, ven el móvil, lo tienen aquí. ¿La televisión es buena? No, tampoco es buena, pero la luz del móvil es mucho más fuerte que la luz de la televisión. Entonces, tenemos que estar como 1 hora o 2 horas antes de irnos a la cama sin ese impacto,
porque como recordáis que os decía al principio, nuestra retina lo que va a decir es todavía es de día y no empieza con todos sus órdenes al cuerpo. Hay que preparar la habitación. O sea, si tu habitación tiene que ser un sitio que a ti te guste, donde te sientas cómodo y no te sientas incómodo con nada de lo que haya en tu habitación. Si has puesto el cuadro que te ha regalado la suegra, que no puedes con él, quítalo, ponlo en otro sitio de la casa, pero no en tu habitación, que sea un sitio agradable, que sea tu templo para el descanso. Hay que hacer alguna actividad, en lugar de estar viendo el móvil, hay que hacer alguna actividad que te ayude a bajar el ritmo. Aquí pongo leer, meditar, practicar sexo, cualquier actividad que te esté bajando ese ritmo. Y sobre todo, hay que preparar la mente y hay que desenchufar de las preocupaciones, porque muchas veces nos vamos con ese runruneo, ¿no?, a la cama de todo lo que me ha pasado ese día o todo lo que voy a hacer al día siguiente. ¿Cómo puedo preparar bien, aparte de estéticamente que sea algún sitio que te guste, cómo puedo preparar bien mi habitación? Fijaros. La luminosidad de mi habitación tiene que ser esta. Así tiene que quedar mi habitación, con oscuridad. Aparte, tenéis que saber la temperatura a la que tiene que estar la habitación. Los expertos nos aconsejan que nuestra habitación esté entre 18 y 22 grados. Ahí es donde nosotros vamos a dormir mejor. Hay bastante diferencia, ¿eh?, de tenerla a 18 a tenerla a 22. Pero lo ideal es tener un buen edredón que te puedas tapar y que cuanto más fresquita esté la habitación, mejor. Sin ruidos. Muchas veces esto es complicado de evitar y hay tapones que te pueden ayudar a no tener tanto ruido, porque yo la verdad es que nunca consigo que el tapón me quite el ruido del todo. Ventilada. Por Dios, por las mañanas tenemos que ventilar nuestras casas. Tiene que pasar el aire, tenemos que quitar toda la toxicidad que hay dentro. Por supuesto, desconectados, o sea, los móviles, nada de tenerlos al lado de la cama. Compraros, ya sabemos que no tenemos que andar con despertadores, pero si queréis una radio, mejor una radio de toda la vida para escuchar un poco la radio, si queréis a última hora, pero nada de teléfonos móviles al lado. Con un cuaderno en la mesilla. ¿Para qué este cuaderno, Sara? Pues ese cuaderno lo necesitamos porque a veces las preocupaciones, si las apuntamos en el cuaderno, las dejamos ahí para el día siguiente y nuestra mente no se tiene que ocupar de estar pendiente de recordar eso. Con lo cual, muy útil un cuaderno. Por cierto, también os puede servir para dos cosas. Una, si alguien se despierta y recuerda un sueño, es muy interesante apuntarlo. Y dos, por la mañana, en ese duermevela que os decía que es muy interesante tenerlo, empezar a escribir sin ningún tipo de querer hacerlo perfecto, sino empezar a escribir lo que os viene a la mente. Y eso veréis muchas cosas que no os atrevéis a hacer, pero que sí está en vuestro subconsciente. Y por último, algunos expertos dicen que se pongan olores que os gusten y que os recuerden a, bueno, pues a cosas agradables de la infancia, si queréis, porque vuestros sueños con buenos olores van a ser más agradables. Y vamos a comenzar con esa preparación para irnos a boxers y podemos estar hablando aquí del poder de la asociación. ¿A qué me refiero? A que tengáis un anclaje. ¿Qué significa? Pues que cuando suceda ese anclaje, lo asocies inconscientemente a ese momento de dormir. Esto podría ser o una música relajante o una fragancia, lo que a vosotros os recuerde que es ese momento de dormir. Además, nos aconsejan que no durmamos más contando ovejitas, que esto
no es verdad, que lo que tenemos que hacer es pensar en situaciones agradables. Y supongo que muchos conocéis a lo mejor un dicho anglosajón que dice fake it till you make it, es decir, que lo simules hasta que sea verdad. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Es como simular buenos bostezos, aunque no tengáis sueño, ¿vale? Es como, ¿qué sueño tengo? Me empiezo a bostezar y eso te va a ayudar a asociar ese momento del descanso. Y si no puedes dormirte, está muy bien usar este tip de la paradoja, que consiste en hacer todo lo posible por no quedarte dormido. Y esto lo aconsejan los médicos que se dedican a ayudar a las personas a descansar mejor. Tú que digas, no puedo quedarme dormido, no puedo quedarme dormido, y al final funciona, ya lo veréis. Y por último, si te despiertas, no te quedes en la cama. Si te vas a dormir en los próximos 5 o 10 minutos, sí, pero si es el típico día que no consigues conciliar el sueño, no te quedes en la cama, no te vayas a ver la televisión, no te vayas a ver el móvil, pero a lo mejor te puedes levantar y puedes estar leyendo un libro. De hecho, hay escritos muy antiguos donde dicen que nuestros antepasados, antes de que tuviésemos las luces, la electricidad, nuestros antepasados no dormían del tirón, tenían sueño fragmentado, donde se despertaban a medianoche, hacían actividades y luego se volvían a acostar. Entonces, si tú te despiertas, la cama solo es para descansar, si estás enfermo, o para practicar sexo, pero no es para estar dándole vueltas de no me puedo dormir. Haz una actividad relajante y recuerda que duermes más de lo que piensas. Por último, os voy a proponer una actividad, ¿vale? Que es, se llama interocepción. ¿Y en qué consiste? Si vosotros estáis queriendo bajar ese ritmo para dormir mejor, pues esto consiste en cerrar los ojos y intentar sentir el latido de vuestro corazón, ¿vale? No es fácil y lo que podéis hacer es contar los latidos con un cronómetro, ¿no? De 1 a 10 y ver cuánto habéis contado. Y luego ya sí hacerlo con tocándoos el pulso, tomándose el pulso o con un reloj de pulsera. Pero esto es intentar encontrar el latido de tu corazón. Y así es como vais a bajar mejor esas pulsaciones, sintiendo el corazón y sincronizándoos con ese latido vuestro del corazón. Y ahora voy a abrir un turno de preguntas, si queréis preguntarme, y os dejo aquí mi contacto por si queréis tenerlo y preguntarme cualquier cosa después de esta exposición. Genial, Sara. Pues mira, sí que hay alguna consultita por aquí. Dice, una de ellas decía, ¿hacer una siesta larga no influye en el sueño nocturno? Puede ser, y es muy buena pregunta, y de hecho no se aconseja, por ejemplo, en la gente que va ya teniendo más años, no se les aconseja este tipo de siestas porque sí que se desincroniza. Entonces, va a depender mucho de cada persona. Es decir, si a ti te influye, no hagas siestas largas. Pero si no, hay mucha gente que no le influye y las puede hacer. Tampoco hay tanta gente que haga siestas tan largas, ¿eh? Perfecto. Otra es, ¿dónde se cuelgan las grabaciones de los talleres? Sí, este he respondido, se cuelgan en la app de Doctori, en el apartado de bienestar, quedan colgadas todas las semanas, ¿vale? Daremos 3 o 4 días de tiempo para poder subirla, pero luego quedan ahí reflejadas. Otra pregunta, Sara, ¿el móvil en modo avión se puede tener al lado? Yo os aconsejaría que no lo tuvierais. Es decir, igual que, por ejemplo, las típicas regletas que ponemos que tienen una lucecita roja,
ni eso ni el móvil. El móvil lejos, Fuera de la habitación, ¿no? fuera de la habitación, en el baño, si tenéis un baño cerca o donde vosotros digáis, pero el móvil cuanto más lejos mejor. Perfecto. Siguiente pregunta. Hola, soy la típica que tiene 5 alarmas en el despertador por la mañana. Suena cada 5 minutos. Me es imposible conectar mente y cuerpo desde la primera alarma. ¿Cómo podría conseguir despertarme a la primera alarma? ¿Algún truco? Esto me pasa desde siempre. ¿Cuántas horas duerme esta persona? No lo sé. Es que su ¿7? nick es... 7, ¿no? Es 002230, Sí, ¿no? 7 horas. Exacto, 7 7. Acaba de horas. responder. Vale. Bueno, 7 horas se considera, Sí, o sea, ¿no? no está, a lo mejor tiene un sueño súper profundo, ¿no? Y necesita un Ujú. poquito más, ¿no? Yo te diría, o sea, no es tan malo dormir pocas horas como muchas, pero 7 horas, o sea, no sé si a ti te dejan dormir cuántas horas duermes, porque igual duermes 11 horas y tampoco es algo saludable, ¿no? Eso habría que verlo. Me despierto a Ujú. las 3 4 intento leer, tengo la libreta para ideas, pero no consigo. Bueno, o No, sea, pero esa es otra es pregunta. otra, es otra. Sara, sí. Vale. Vale, siguiente. Yo cuando hago la siesta el fin de semana me levanto siempre con dolor de cabeza. Por este motivo dejé de hacerla. ¿Es normal? Pues no tendrías por qué levantarte con un dolor de cabeza. No sé si es un tema postural o es un tema que no lo sé. O sea, no tiene por qué tener relación. El dolor de cabeza puedes revisar, por ejemplo, cuando nos levantamos de la siesta si has tomado mucha azúcar, que puede ser que te duela la cabeza por eso, pero no tendría por qué dolerte la cabeza. Mm. Vale. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mejorar el sueño durante la menopausia? Los sofocos y el insomnio son enemigos habituales. Pues sí. O sea, eh, a ver, la menopausia es un momento de la mujer bastante complicado donde se trastoca todo el cuerpo. Aquí mi consejo, algunas suplementaciones te pueden ayudar bastante, todo natural, por supuesto, y luego ser muy escrupuloso con todas estos hábitos que os he dicho, ¿no? Estas costumbres saludables para, pues para no tener riesgo en el sueño, en el descanso. Por lo general, no solemos tener esta higiene del sueño porque vemos la televisión hasta tarde, porque comemos tarde, podemos comer mucho. Entonces, cuanto más rigurosos seamos y, por supuesto, en ese momento de la menopausia, tomar buena proteína de calidad y en cantidades suficientes. Y si podéis por la noche, mejor. Preguntan que qué tipo de suplementaciones, que si puedes especificar, pero entiendo que eso tendrá que ser totalmente recomendado a través de un especialista en Exacto, la sí, materia en concreto, sí, ¿no? sí. Perfecto. Sin siesta y me despierto a las 3 4. Intento leer, tengo la libreta para ideas, pero no consigo conciliar el sueño. Me acuesto a las 10:30 o 11. ¿Alguna recomendación? Es que esto suele ser bastante típico, lo de despertarse a las 3 o a las 4 de la mañana suelen ser personas con bastante estrés. No sé si es el caso. Sí, de que te despiertas a mitad de noche, empiezas a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y luego conciliar el sueño cuesta Sí, mucho. sí tengo. Es que eso es lo que suele pasar, ¿vale? Entonces ahí hay que trabajar esa parte del estrés. No es tanto el sueño, sino el estrés que tienes en tu día a día. Mm. Con este cambio de hora es bastante difícil recibir luz solar por la tarde. Está claro que los cambios de hora que nos imponen también afectan al sueño. Totalmente. Es verdad que en unos días está regulado, pero sí, no son, o sea, serán buenos para lo que quieran que sean buenos, pero para nuestra salud no son nada saludables. Totalmente, totalmente. De hecho, es un poco un tema de conversación de estos días, ¿no? Con el recién cambio de hora, pero
es cierto que afecta para el sueño y para otros muchos factores. Mm. Vale, es cierto que las mujeres tienen que dormir más que los hombres y que depende de la fase del ciclo menstrual. Pues fíjate, no sabría contestarte con certeza esta pregunta. Yo creo que cada uno somos únicos, ¿no? Y cada uno necesitamos más o menos. En general, los especialistas lo que te están diciendo es que tenemos que dormir 7 horas de media, ¿vale? Y es verdad que hay gente que dice, no, no, es que yo con 4 o 5 horas tengo suficiente. O sea, los estudios nos demuestran que hay consecuencias cuando dormimos poco tiempo. Yo lo que te diría, Alicia, es que lo que tienes que ver es a ti, tu cuerpo, qué necesita. Y desde luego, cuando estamos en un ciclo menstrual, pues nuestro cuerpo demanda más cariño y más Y sosiego. más Entonces, mimos, exacto. claro, a lo mejor sí que necesitas un poco más, sí. Perfecto, pues yo creo que ya no hay ninguna pregunta más, Sara. Oye, mira, justo creo que vamos perfectamente en hora. Agradecerte todos estos consejos porque, bueno, yo creo que sobre el sueño es algo que normalizamos todos, tenemos como muy integrados en nuestro día a día, pero había mucha información que por lo menos yo me llevo como las funciones del sueño, ¿no? ¿Para qué sirve? Es cierto que sirve para que tú, bueno, pues estés descansado, puedas tener un día a día un poco más sosegado, pero reforzar el sistema inmunitario, qué importante, ¿no? Por ejemplo, algo tan importante ahora para poder ayudarte a combatir también muchas enfermedades. O sea que Mm. me ha gustado mucho y creo que al resto de asistentes también, Sara. Déjame Muchísimas decir gracias. un único apunte antes de terminar. A veces la gente me dice, es que me tengo que levantar 1 hora antes para hacer deporte. Digo, ¿duermes suficiente? Porque si no duermes suficiente, es más importante que descanses, Descansa. que hagas ejercicio. Que, ojo, yo siempre que lo pongo también como en mis prioridades, hacer ejercicio, ¿no? Pero es más importante el descanso que incluso la alimentación o el deporte, siendo todas, ¿vale? Diferentes patas de nuestra salud, ¿no? Factores prioritarios Exacto. en nuestro día a día. Exacto. Así que Genial, Sara. Nos dicen que si podríamos disponer de la presentación. se Yo queda creo que se se queda queda la la grabación grabación, sí, grabada a través de la aplicación de Doctori, exacto. eso es. Muy bien. Pues Genial. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Gracias Gracias. a Muchas vosotros. gracias a todos por la asistencia. Que tengáis buen día. Igualmente.